Muy buenos días, queridos hermanos. Nuevamente queremos comunicarnos a través de este medio para compartir con ustedes el mensaje de la palabra del Señor. Y en primer lugar queremos dar gracias al Señor por su fidelidad y misericordia que Él ha tenido con nosotros durante todo este tiempo. Y cada día vemos como Dios en su gran misericordia nos protege, nos sustenta y bendice también a nuestras familias. Sigue esperando también que ustedes se encuentren bien junto a sus seres queridos, con paciencia, pero con la alegría y la paz que el Señor nos da. Y en esta mañana quiero compartir con ustedes un pasaje del libro de Juan, capítulo 1, del versículo 19 en adelante. Quiero leérselo de esta manera. Dice: este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Esa es la respuesta del profeta Juan. ¿Por qué resultaba tan importante tener claro quién era Juan? ¿Por qué resulta que para nosotros tener claridad sobre nuestra verdadera identidad? Muchos de los problemas interpersonales surgen de la confusión que arrastramos sobre el no tener claro sobre nuestra identidad. Hoy en día hay muchos hombres jóvenes que no tienen claro su identidad, y ese es un problema serio, porque no saben para dónde van, no tienen un norte definido. Y también en la Biblia encontramos este problema, por ejemplo, en el hermano mayor de la parábola del hijo pródigo. Él había trabajado toda su vida por algo que ya era suyo. También el fariseo que subió al templo para orar. La falta de conciencia de pecado que él tenía lo llevó a creer una fantasía acerca de su propia vida. En lugar de presentarse ante Dios con humildad, se acercó con un corazón soberbio y una oración altiva. Por otro lado, tenemos el ejemplo de Saúl. La confusión que tenía de sí mismo lo llevó a creer que podía realizar la tarea del profeta Samuel y que solo le correspondía al profeta. Nuestra identidad define quiénes somos, y en la vida actuaremos según el concepto que nosotros hayamos formado de nosotros mismos. El que se ve como víctima vivirá reclamando de los demás mayores consideración. El que se cree buena persona le será difícil reconocer la maldad de su corazón. El que se cree mejor que los demás tendrá complicaciones en trabajar en equipo, porque considerará que nadie puede realizar una tarea mejor que la que él puede hacer. En cambio, Juan, aquí vemos, era un enigma para los judíos. Nadie lo conocía. Literalmente él venía del desierto. Su repentina aparición exigía una explicación. Por eso los líderes allí mandan a preguntar: ¿quién eres tú? Y él dijo: yo no soy el Cristo.
Con esta expresión, Juan está diciendo, yo no busco gloria, no soy indispensable, ni la gente que me escucha me pertenece. Es afirmar que es apenas una parte del gran proyecto de Dios, que está para servir junto a muchos otros, para señalar al único que merece ser señalado, exaltado, que es Cristo Jesús. ¿Quién eres tú? ¿Qué dices de ti mismo?, le pregunta. Solo tendrás una opinión acerca de ti mismo cuando tu vida está centrada en Dios. Si no, querrás vestir como otros, caminar como otros, hacer lo que otros hacen, ver lo que otros ven, y así sucesivamente. Quieres vivir la vida de otros y en conclusión eso se vuelve en insatisfacción. Responder y pensar como Juan es no buscar privilegios, adulaciones que nos lleven a una posición, ni que crean que somos especiales o importantes. En la Biblia encontramos muchos personajes que hicieron tareas sublimes y que nunca fueron reconocidas aquí en este mundo. Somos siervos inútiles que por la gracia del Señor podemos bendecir a otros. En Romanos 12:3 dice, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. La respuesta de Juan no fue satisfactoria a los que preguntaron. En el versículo 21 dicen, ¿qué pues eres tú, Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. En el 22 dice, pues ¿quién eres? ¿Qué dices de ti mismo? Juan se oponía a los diferentes títulos que le daban. Esto contrasta con los líderes de hoy que buscan los nombres y títulos más prominentes. Profetas, apóstoles, patriarcas, varón de Dios, guardianes, etcétera, etcétera. Que lejos está esto de la sencillez que Juan tenía de sí mismo. Ante la insistencia de los líderes que Juan se defina, en su respuesta Juan toma la analogía de Isaías 40, versículo 3. Y él dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Yo soy la voz. Aún es de menor importancia, ni siquiera él se considera una persona, solo una voz. Juan se considera como un instrumento para transmitir un mensaje del verbo de vida. En la segunda analogía, Juan toma la de un esclavo. En el versículo 27 dice, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. En esa época los maestros no cobraban honorarios a sus discípulos, pero a modo de recompensa estos servían en un sinfín de tareas domésticas a su maestro, y entre ellas era el de desatar la correa del calzado de su maestro. Pero aún eso, Juan no se sentía digno de hacerlo al Hijo de Dios. Con esto él decía que no era digno de ser un esclavo siquiera en la casa de Dios. Qué tremenda humildad, qué tremendo ejemplo nos da Juan en cuanto al servicio que presta al Señor. Muchas veces nosotros buscamos títulos, posiciones, poder para ser reconocidos, pero aquí vemos su nombre. Con el único propósito era de exaltar a Jesucristo. Y él dice que soy una voz de uno que clama. ¿Eres tú, hermano o hermana, una voz? El Señor espera que nosotros seamos voces.
para compartir el mensaje, no nuestro mensaje, el mensaje de Jesucristo. Una voz. Juan decía, yo soy una voz. No se sentía ningún hombre especial, solamente un instrumento. Dios solo desea que nosotros comuniquemos el mensaje fiel del Evangelio. Hoy en día, donde se levantan muchas voces para reclamar derechos, privilegios en este mundo, el cristiano está para levantar su voz, para proclamar el mensaje. Y en ese contexto nosotros también podemos decir como Juan, Señor, úsenos para ser una voz, pero una voz que no reclama derechos para nosotros, sino que predica el Evangelio. Hoy en día se necesitan muchos Juanes para levantar a Jesucristo como el Hijo de Dios. Pero también debemos vivir lo que predicamos, porque hoy día la gente, más que oír, quiere ver ejemplos de vida. Tú y yo somos responsables de predicar tanto con nuestras voces, pero también con nuestros hechos. Que el Señor nos ayude en esta semana para poder ser una voz del mensaje del Evangelio de Jesucristo. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Hasta pronto.